Primero vamos a hablar un poco de esta palabra, economía política internacional. Y vamos a distinguir un poco por qué le decimos economía política y no política económica. En algunos países sí le dicen política económica, ciertamente, creo que en España y en Costa Rica le dicen política económica, pero finalmente en México usamos la, la frase economía política porque política económica se ha traído históricamente como cuáles son las políticas que se usan para llevar a cabo la economía, ¿no? Entonces, si lo vemos en inglés, International Political Economy es un campo académico y se considera political economy como la parte conceptual, el concepto que es esta parte de dentro de las relaciones internacionales. Pero cuando hablamos de política económica, realmente estaríamos hablando de economic policy. Entonces, policy, politics son cosas diferentes. Entonces, para hacer la diferenciación en México de política económica como lo que se usa para reglamentar la economía, em, estamos usando economía política internacional. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estudia la economía política internacional? Bueno, primero la economía, ¿no? Estamos hablando de los recursos, la extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. La política, que es la organización de las sociedades humanas, y lo internacional, cuando estamos hablando ya después de Westfalia, que tenemos demarcaciones o delimitaciones de países, que tenemos formas de gobierno y fronteras políticas, es que lo internacional sale de las fronteras. Si hablaríamos, por ejemplo, de la economía política de México, sería lo que pasa dentro de las fronteras mexicanas. Pero si estamos hablando de la economía política internacional, entonces ya transciende fronteras, más de un país. Y en ese sentido, luego podemos preguntarnos si es internacional o global, si abarca más de un país o si realmente va a afectar a todos los países o a una gran parte de los países y ser global. La economía política internacional analiza la interacción entre los estados y los mercados. El estado, obviamente, quiere maximizar su poder, ejerce el poder dentro y fuera de sus fronteras. Los mercados quieren generar riqueza. Entonces, aquí puede haber un cierto conflicto o puede ser una cooperación, apoyo. Si estamos viendo tensión entre los estados y los mercados, pues entonces podríamos analizar la parte de que los estados van a buscar incrementar su poder y van a querer seguir interviniendo en los mercados. Van a querer reglamentar, van a querer definir qué puede y qué no puede hacer el mercado. Por otra parte, el mercado va a querer generar la mayor cantidad de riqueza sin la intervención del Estado. Entonces, esto veremos mucho más a fondo adelante y ustedes pueden decidir si es una tensión entre los estados mercados o si es un apoyo. En el caso del apoyo, por ejemplo, el Estado crea las condiciones necesarias para que opere el mercado. En este sentido, va a proteger la propiedad privada, va a poner reglas, leyes, ¿no? Determina de que si yo otorgo un servicio, que alguien me lo tiene que pagar y si no me lo pagan, entonces hay una cierta consecuencia, ¿ok? También los estados van a ser los que forjan los acuerdos comerciales, los que van a determinar si un acuerdo comercial o si alguna política comercial es de beneficio para el país o no. Por otro lado, los estados necesitan de los mercados porque necesitan tener riqueza. Si no tienen riqueza, entonces no pueden tener poder militar o crecimiento o trabajos, riqueza y el bienestar de la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, China, que tenía una economía muy cerrada, empezó a requerir de usar del mercado, de vender productos, de hacer inversiones para tener la riqueza necesaria para mantener su poder militar. La economía política internacional es un campo académico, realmente un subcampo de las relaciones internacionales. O también se puede considerar un campo de indagación. Y ahorita hablaremos un poco de la diferencia, ¿no? En inglés le dicen un field of inquiry, pero más y más se vuelve prominente como una forma de analizar
más robusta que central. Si estamos hablando de las ciencias sociales, em, anteriormente, y estamos hablando antes, bueno, em, digamos probablemente siglo XVII, XVIII, economía, política, filosofía, todos eran ciencias sociales, historia, geografía, y no se dividían en muchas, sino era completo. Fue después que se empieza a especializar en cada campo, ¿no? Los geógrafos por un lado, los politólogos por otro, los economistas por otro, los filósofos por otro, los sociólogos por otro. Entonces se empieza a dividir y esa división empieza a perder la conversación entre las diferentes disciplinas. ¿Ok? Entonces, ya entrando en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, estamos en un momento con muchísima tensión entre los poderes militares y en ese tiempo, durante la Guerra Fría, pues las relaciones internacionales se enfocaban en analizar la consecución de poder y la seguridad de los estados. En ese momento le decían high politics versus low politics. High politics siendo todo lo que tenía que ver con guerra nuclear, diplomacia de seguridad, militar, cosas que veían importantes, y los low politics eran cuestiones que no las tomaban tan en serio en esa época de 50-70, como la economía, como derechos humanos, como otras infracciones que pudieran ver en el ámbito internacional, no se tomaban, no se les daba tanta importancia porque lo que consideraban primordial era esta relación entre las grandes potencias y, y evitar la guerra nuclear, ¿no? Después de 1970, la economía internacional empieza a tomar una mayor relevancia. Entonces aquí se hace un redescubrimiento de ese interés de los clásicos, ¿no? Esta parte que empiezan a ver, bueno, hay una relación directa entre la riqueza y el poder. Entonces, regresando a los escritos de Thucydides, de los mercantilistas, el leninismo, ¿no? Hablando de esta parte de los conflictos, del poder, de la riqueza, del gobierno, etcétera. Entonces, regresando a esta parte de la Guerra Fría, ¿sí? Es en los 70s que las relaciones internacionales empiezan a perder ese enfoque con las políticas altas de seguridad y el equilibrio de poder entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y empiezan a tener muchísimo más interés en las políticas bajas. Finalmente, es una autora muy conocida, empieza Susan Strange, aquí tengo algunos de sus libros, States and Markets, que empieza a decir, no, no podemos analizar el Estado sin analizar el mercado, van juntos. Otro, The Retreat of the State, que entonces empieza a hablar que el poder empieza a ejercerse más por las empresas multinacionales, por los mercados, por la necesidad de intercambio entre los países, y ya le quita o le va restando importancia al Estado. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se decide hablar más de una economía política internacional? Bueno, porque la mayoría de los internacionalistas son politólogos, se inclinan hacia el politicismo. ¿Qué está pasando a nivel internacional? Las negociaciones, la diplomacia, las políticas de los países y cómo se afectan entre ellos. Entonces, van dejando a un lado la economía, o por lo menos así estaba. Yo creo que gracias a Susan Strange, que empezó a escribir en los 70s, la economía ya tiene una parte más importante en las ciencias sociales y en esta parte de economía política internacional. Ahora, cuando estamos hablando de cuestiones comerciales, financieras, por lo general son economistas los que analizan esos temas. ¿Qué pasa? Le dan un enfoque muy economista,
¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, si estás hablando de los ciclos económicos, si estás hablando de políticas que se deberían llevar a cabo para ayudar a nivelar un ciclo económico, etcétera, los economistas toman análisis, hacen modelos y por lo general dejan fuera muchas de las cosas que, que un politólogo integraría, ¿no? Por ejemplo, si un economista diría, bueno, es tiempo de subir impuestos porque necesitamos recaudar más por el momento que estamos em, en la economía. Sin embargo, un politólogo diría, no es momento de subir impuestos porque va a ser, estamos próximos a una elección y por lo tanto no van a querer votar por el partido en poder si le suben los impuestos. Entonces, aunque el economista pueda tener el modelo económico con lo que debería pasar o la parte matemática, deja fuera muchas cosas que le da un análisis mucho más robusto. Entonces, EPI es interdisciplinario, ¿no? Sí, son politólogos, internacionalistas y economistas, pero no nada más. Vamos a ver cosas que contribuyen los sociólogos, los antropólogos, los historiadores, los geógrafos. Entonces, toda esta parte va a formar em, parte de las herramientas que usa la economía política internacional para analizar lo que está pasando en el mundo. En esto, pues, vamos a ver cómo explicamos las acciones de los estados, ¿no? Entonces, si estamos hablando del nivel de análisis, aquí vamos a ver, ok, vamos a ver un análisis internacional o un análisis doméstico. ¿Cuál va a ser el nivel de análisis que vamos a utilizar en ese momento? Cuando estudias partes de geografía, hablan mucho de las diferentes escalas, ¿no? Escala local, regional, internacional, y si empezamos a pláticas de gobernanza, es lo mismo que la gobernanza multinivel, estás hablando de lo más local, de lo estatal, por ejemplo, lo nacional, lo regional y luego lo global, ¿no? Entonces siempre van a haber diferentes niveles o escalas de análisis. También vamos a ver que esta parte sí es estructural, ¿no? Si hay una estructura dentro del ámbito internacional. Y si hay, ¿cuál es? ¿Es una estructura sistémica? ¿Es una estructura creada? ¿Es una estructura con ciclos? ¿Cómo es esa estructura? La otra parte que vamos a analizar es la parte de gobierno, estando el Estado, el gobierno, el sector público, todas estas eh, organizaciones nacionales, internacionales, que se consideran sector público, al servicio de la sociedad. Y la sociedad, que es el mercado, el sector privado, y cómo quiere o no quiere ser reglamentado, si debe ser reglamentado. O sea, por ejemplo, una empresa privada que quiere vender armas, ¿tiene que pedirle permiso a su gobierno o no? Si vas a vender ciertos minerales, ¿a quién? Si va a haber una reglamentación en todo eso. Si el Estado va a gobernar, si la sociedad va a gobernar. Y a veces hablamos de que las multinacionales ya tienen demasiado poder, o a veces decimos que los gobiernos o las organizaciones internacionales tienen demasiado poder. Entonces, una de las cosas que también vamos a ver cuando explicamos las acciones de los estados es este debate de agente-estructura. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando hablamos del agente, normalmente hablamos del país, del gobierno o de un agente en particular, una organización. Y la estructura completa social en ese momento, ¿no? Entonces, vamos a decir una cosa, ¿no? Algunos dirían que el presidente Trump lo eligieron porque, si lo estamos viendo desde un punto de vista de agente, porque él es dinámico, etcétera, 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 ¿no? Que la razón que Donald Trump salió al poder es por su personalidad, por su dinero, por las empresas que creó, por su programa de televisión, porque era un hombre conocido, etcétera. O vas a decir, no, no tiene nada que ver con Trump. Pudo haber sido Ronald McDonald. El problema es la estructura. La estructura fue de que la sociedad estaba
bastante desintegrada, que el sistema del Electoral College en Estados Unidos permitió que alguien como Trump pudiera ser presidente, que la estructura, todo lo que estaba pasando alrededor, que no tenía nada que ver con Trump, ¿no? Y ese mismo análisis se hace en muchos momentos, que a veces dices, bueno, ¿es el agente o es la estructura? Hitler pudo haber llegado al poder en otra época, o sea, ¿fue él porque él tenía ese potencial o era la estructura, era la posguerra? ¿Qué es lo que hizo? Ahora, generalmente, y cuando veamos en economía política internacional, cuando vemos estos análisis, no vas a necesariamente decir blanco o negro, fue agente o fue estructura. Normalmente vamos a ver que jugaron las dos partes, ¿no? Tal vez Trump nunca hubiera sido presidente en 1950, no hubiera llegado por el tipo de estructura, siendo su misma personalidad. O pues dices, ok, tal vez la estructura se ayudó, pero realmente fue la personalidad de Trump que hizo que llegara a la presidencia. Entonces, puedes analizar de los dos lados y aquí es donde vamos a ver el marco teórico. Las diferentes teorías le van a dar peso distinto, sea la gente o la estructura. Entonces, algunas teorías van a decir, bueno, la estructura no importa tanto, es quién está en el poder. Y otras teorías van a decir, no, la estructura es todo. Hasta que no cambiemos la estructura, no vamos a poder lograr un cambio real en la economía política internacional. Y ahí es donde va a pasar, ¿no? Y finalmente, esta parte de economía política internacional o economía política global. International Political Economy y Global Political Economy. Muchos académicos ahora están hablando de Global Political Economy, no necesariamente porque piensan que cualquier cosa que pase en la economía nacional se va a extender globalmente. No necesariamente es eso. O sea, sí hay la parte de globalización, de que la economía se está extendiendo mucho más allá de las fronteras, pero aquí es un poquito más eh, teórico, filosófico, lo que está llevando de IPE a GPE es mucho que cuando empieza IPE, con Susan Strange, con los demás, se enfocan en lo que en relaciones internacionales les dicen the triad, ¿no? Estados Unidos, Europa, Japón, que son los países que realmente toman, bueno, país y continente que realmente toman el primer plano y por lo tanto es totalmente en vista a ese grupo de países y todos los demás se quedan fuera. Entonces, académicos que están poniendo Global Political Economy normalmente te están diciendo de alguna forma que quieran incluir a todos, que no nada más están viendo al triad. Eso puede o no puede ser, ¿no? Finalmente, ya es cuestión de cuando empezamos a hablar de political correctness, por ejemplo, el libro de Kohn, que es el que vamos a usar en clase, sí habla bastante o sea, de la parte global, pero también se enfoca todavía mucho en lo que es el triad, ¿no? Em, hay otros que dicen IPE y tienen mucho más, incluyen más um, África y a otras partes del mundo. Y aún necesitamos tener un poco más de presencia en la parte académica por América Latina. Bueno, esto es todo por esta grabación y nos vemos en clase.